El feedback que yo he tenido sobre todo en mi comunidad tiene que ver, porque yo también así como un poco como la negra, soy un poco como un viejo. Y mis videos, cuando la gente los ve, dice, pero ya va, tú me estás diciendo a mí que tu video dura 4 minutos y medio. Y le digo, claro, porque eso es un paper, pero que no está escrito en una hoja. Eso tiene la misma estructura de hacer una tesis. En cada esquina de Venezuela hay una fiesta esperando. A veces es religiosa, a veces profana, a veces ambas, pero siempre viva. Desde el calipso del Callao hasta el tamunangue larense, nuestras tradiciones no se conservan, se transforman. Como decía Néstor García, en lo popular, lo importante no es lo que se conserva, sino lo que se transforma. Las celebraciones colectivas tienen ese poder de alterar el tiempo, de romper la rutina, de recordarnos que no existe sociedad sin fiesta, ceremonia o celebración. Y en Venezuela, esas expresiones conviven con lo rural, lo moderno, lo turístico y lo espiritual. ¿Qué nos dicen nuestras tradiciones de quienes somos? ¿Qué pasa cuando esas fiestas ya no se celebran como antes o cuando resurgen con nuevos códigos? Hoy conversamos con portadores, investigadores y protagonistas de la cultura viva para entender por qué seguimos necesitando el tambor, el canto, la máscara, el ritual. Porque la tradición no es pasado, es presente. Y porque, como decía uno de nuestros invitados, la fiesta es el alma del pueblo. Bienvenidos al podcast de Memoria y Sentimiento en su segunda temporada de Fundación Bigot. Hoy, con 3 invitados muy especiales, vamos a hablar de fiestas y celebraciones de nuestro país. Bueno, chicos, bienvenidos. Gracias. Gracias. Mi nombre es Natasha Lashley y estoy representando Fundación Bigot y soy la encargada de dirigir esta conversación el día de hoy. Quiero que cada uno se presente y brevemente nos diga qué está haciendo ahorita, qué representa para ustedes Fundación Bigot. ¿Okay? Wow. Voy a empezar con el señor que está aquí a mi lado. Bueno, mi nombre es Jesús Rondón. Yo soy director fundador de un grupo que nació aquí, que se llamaba Vasallos del Sol. 35 años de trabajo en la Fundación Bigot, pero otros 10 anteriores como estudiante. ¿Qué representa para mí la Fundación Bigot? Bueno, un sitio que marcó hito en los trabajos de investigación de música en Venezuela, de tradiciones, porque ya uno no iba a los pueblos, los cultores de los pueblos vinieron a la fundación a enseñar. Entonces, eso es de una importancia colosal. Bueno, Jesús, la verdad es que es un personaje muy importante para Fundación Bigot, es una institución, además del legado y lo que representa Vasallos del Sol para los que no lo conozcan. Bien, seguimos con la siguiente mujer del panel. Bueno, un gusto saludarles. Mi nombre es Eileen, pero todos me conocen como la Negra Hugueto. Soy bailarina, docente y especialista en la tradición venezolana en muchas áreas, gracias a la Fundación Bigot. Considero que mi vida es ejemplo vivo de lo que una persona puede aprender y lo que la Fundación puede sembrar en ti si de verdad aprovechas todos los espacios y todos los aportes que ellos pueden hacer en tu formación. Yo inicié a los 5 años en los talleres de cultura popular con Tabay, se llamaba Taller de Baile. Y nuestro maestro colocaba asignaciones y debíamos aprender sobre la teoría, sobre cómo se tocaba, incluso a esa temprana edad. Porque nunca se me olvida que me decía que los saberes esenciales de un ser los tiene hasta los 7 años. Ahí aprendes a caminar, a hablar, a hacer todo. Y lo demás es ponerle un poquito de condimento, arréglalo aquí, quítale allá, pero lo esencial que necesitas para tu vida lo aprendes a esa edad. Y de verdad que no se equivocó al respecto. Ya son 29 años en este camino y qué bonito que la Fundación siempre me reciba con ese color amarillo que me encanta y ya sé por qué es mi color favorito, porque mis mejores vivencias las he tenido aquí. Estos, bueno, nacieron aquí, se enamoraron aquí, ya nos van a contar el por qué. Bien, y nuestro tercer invitado, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Ali Morales, yo soy creador de contenido, aunque la verdad, a pesar de que eso es lo que hago en términos de oficio, me considero como un investigador de la contemporaneidad. Me vacilo burda y para mí el retrato de la contemporaneidad es una forma exacta de lo que nuestra identidad se va transformando y eso me apasiona muchísimo. Creo que hay mucha gente que se identifica y anda como en esta discusión, tratar de entender dónde está la raíz de su identidad e incluso cuáles son esos elementos que ellos aportan como generación. Entonces ando como en esa vuelta constantemente. Para mí Fundación Bigot, wow, lo decía cuando entré, es el referente y referencia
de lo que tiene que ver con la tradición. O sea, sabes de que algo que aporta mucho a una nación es que se puedan sistematizar la experiencia de esa nación y que las próximas generaciones puedan entenderlo. Creo que no hay forma de medir ese impacto, sino más allá de poder saber de que justamente las tradiciones y nuestra cultura se sigue practicando y que aquí hay un espacio para hacerlo. Sí, que son más de 40 años preservando y difundiendo todo lo que tiene que ver con la cultura popular de raíz, tradicional. Bien, ahora les pregunto, ¿qué fue lo que te enamoró? ¿Por qué empezaste con a ti Jesús, con los talleres de cultura popular? Después emprendiste este proyecto, pero ¿qué despertó en ti tomar una decisión de vida, de dedicarte a la cultura popular y a la música venezolana? Sí, fíjate, yo era una persona normal. Ya yo era músico porque mi casa es casa de músicos y nos gustaba la música venezolana desde la perspectiva que se tiene en la ciudad. Después te explico lo de la perspectiva. El asunto es que un día andaba con unos amigos, estaban que me querían meter en un grupo, este y el otro, y yo emocionado también. Bueno, chévere. Nuevos amigos y tal. Y un día veo una tambora de Fulía. Yo digo, ¿qué es eso? Y dicen, no, eso es una tambora de Fulía. Eso se toca en los velorios. Y me explicaron todo aquello. Y dije, ¿por qué yo no conozco eso? Y para ver, entonces, ese fue el principio de todas las cosas. ¿Quién enseña eso? Uno tenía que ir a Curiepe, y allá te hacían los instrumentos, te enseñaban. Entonces, fíjate, ¿por qué te seduce la música tradicional? Porque es una música que tú ves en vivo. Tú tocas esa música, conoces a los cultores y la cuestión humana, la relación que se tiene con las costumbres, su modo de ser, tienes esa familiaridad con esto, ¿no? Entonces, eso de alguna manera empieza a ocupar un espacio en ti, te seduce, te enteras de que hay mucho que aprender, que hay todo un fundamento teórico que soporta desde el punto de vista científico y documenta, caray, toda la historia, toda la sociología de esto. Y dices, bueno, pero esto es un mundo, un universo grande. Entonces, allí te quedas. Bueno, como lo describes, es imposible no quedarte y no seducirte. Y yo siempre le digo que quien llega y entra a la casita amarilla, así sea una vez, deja una marca en ti y de querer seguir profundizando. Pero en tu caso, Eileen, también, no solamente fue unos talleres de cultura popular, no solamente fue aprender a bailar, fue entregarle tu vida a esto. ¿Por qué? Bueno, eso se lo agradezco a mi madre. Mi madre ha estado inmersa en la cultura popular desde que tiene uso de razón, pero ella hizo todo al revés. Ella venía del pueblo con unos amigos, ella nació en los 60, entonces se podrán imaginar las características de la madre que tengo, bien dinámica. Y ella, cuando tenía como 16, con un conjunto de amigos en La Sabana, crearon el nuevo grupo Tambores de La Sabana y estaban como en toda esa movida mientras se gestionaban, por ejemplo, el grupo Madera, Un Solo Pueblo, estaban todas esas movidas. Luego, cuando en Caracas surge la oportunidad de formarse como tal en la cultura popular, ella incursiona y ya cuando yo tuve la edad mínima para poder participar, ella me colocó en los talleres y básicamente yo fui desde ese momento hasta ahora, creo que hasta los 21 años que estuve seguido, viniendo a la fundación todos los días de mi vida y abrieron los sábados y venía los sábados. Salía del liceo, del colegio donde estuviese y venía acá porque era el complemento perfecto de mi día. O sea, yo terminaba lo que estuviese haciendo y tenía que venir acá. Y mi amor o mi acercamiento con la tradición es como lo dice el maestro, por esa memoria viva y vivida. O sea, yo abría una puerta, imagínate ese niño pequeño abriendo una puerta y encontrándose con toda esa música que choca con tu cuerpo y te quedas como, ¿qué es esto? O sea, era como estar en el país de las maravillas. Para mí era extraordinario. Y siempre me ha gustado mucho leer. Al ver este centro de documentación, entonces me quedaba allí por horas, leyendo, viendo los colores, integrándome con todos esos saberes, pero de la manera más amable y bonita. Muy bien, qué bonito el amor. Y cuando hablabas de las perspectivas que dijiste, ahorita les explico. ¿A qué te referías? El asunto es que, claro, cuando tú oyes música popular hecha por gente de Caracas, es una perspectiva.
dice, mira, ya están los negros tocando. Y digo, ay, qué interesante, como la gente de los pueblos baila. Sí, pero el asunto es cuando tú empiezas a aprender la música con la perspectiva inversa, que yo soy el cultor y yo tengo una poesía que hago, no la que me imponen. Entonces mi poesía dice, eh, si yo fuera un palo de aguacero, por ejemplo, cosas así, o cuando no salga la luna, tú dices, wow, cuando no salga la luna, cuando no canten los gallos, yo te haré mi canto. Entonces tú dices, la verdad es que son dos visiones muy diferentes, son dos perspectivas diferentes. Y bueno, y eso también es un poco la perspectiva que queremos dar de que el país no es Caracas. Venezuela es mucho más y surge la poesía desde el corazón y de las vivencias que son completamente distintas. Ahora, Ali, sé que quizás no hiciste carrera como que estos señores son, bueno, nacieron en esta casita amarilla, pero ¿qué te sedujo a dedicarte como creador de contenido a la cultura popular, a estar en la calle? Eres sumamente cercano. ¿Por qué no tener un trabajo tradicional y dedicarte a esto? Voy a tratar de conectarlo con algo, o sea, de hecho yo a la Negra Hugueto, haciendo énfasis de que nosotros nos conocimos hace como unos 5 años más o menos. Y nosotros nos conocimos en medio de una situación muy particular. Había un pana que estaba haciendo una fotografía, lo conocen por ahí en los bajos mundos como el mulato Pinto. Estaba haciendo Acaba de estar aquí. Estaba haciendo una fotografía y luego de esa fotografía él inventó que había que hacer un velorio de cruz. Y de ese velorio de cruz, que además iba a ser ese velorio en los símbolos, en un apartamento, en un 3er piso. Llegamos y cuando llegamos yo vi algo impresionante. Lo primero era que habían unos grandes escultores, que entre ellos estaba Besaida Machado también en ese momento, haciendo una práctica de velorio de cruz en un apartamento donde en la ventana, para que no te matara de calor, había unos chamos jugando básquet. Y los que estaban presenciando en ese momento el velorio y no respondían porque no se sabían las canciones, eran personas relacionadas al arte y sobre todo jóvenes, pero que en ese instante hubo un clic para el resto de su vida. 5 años después. 5 años después. Dentro de esas personas que no entendían lo que está pasando, estabas tú. No, yo sabía, Okay. Y por eso estaba ahí, y además yo estaba asustado y se lo dije a Besaida cuando me encontré con ella. Le dije, oye, qué responsabilidad hace un velorio de cruz y ponerse a estar cantando cosas que la gente no sabe. Y cómo estás ahí. Mi esposo y yo, que también somos devotos también a San Juan, somos creyentes de San Juan, estábamos ahí como que esto es una locura, pero es una locura de la forma en cómo justamente Caracas necesita ser transgredida. Yo comparto justamente lo que dice el maestro. O sea, la perspectiva del que está en la ciudad con respecto a las tradiciones y las prácticas culturales, evidentemente nunca va a ser la misma que el cultor desde donde la práctica proviene. Es cierto. Y hay algo que se va a transgredir, pero es necesario que se produzca, porque en el momento en que se da, justamente hay una transformación en la que la identidad de nosotros llega a un punto en el que nosotros podemos perder hacia dónde va a ir en el futuro. Esa razón. La mirada en que esos chamos en ese momento se sentaron y vieron eso. Y después como cada uno de esos chamos veían y iban a otras prácticas también de la tradición, desconocidas para ellos, pero con la profunda necesidad de que eso querían reconocerse desde ahí, y que ahora son tus estudiantes, justamente, eso es lo que me motiva. Por eso es que me considero investigador. Trato como de enfocarme en ese plano de la contemporaneidad, en esa fotografía, sin tratar de decir qué es lo que debería ser, ni cómo debería ser para el futuro. Maestro, ¿cómo hacemos para que esa perspectiva no se sienta como unos venezolanos, como unos turistas viendo algo exótico? ¿Cuál ha sido la labor en toda tu vida, en tu trayectoria, para que no se sienta como algo extranjero, sino propio? Tú sabes que hay un oficio que es el que practicamos todos los que hacemos música y danza. Ese oficio se llama proyección folclórica. Así lo tienen catalogado estudiosos de la sociología y la musicología latinoamericana. Lo denominan así, proyección folclórica, que es todo aquello que se irradia, una manifestación cultural o una tradición irradia. Entonces hay quienes trabajan con esa
con esa irradiación y la conducen. Eso es un gran vehículo de conexión entre lo que tú me propones, entre yo que soy de la ciudad y una cosa que está ocurriendo en alguna parte del país que yo no veo. Yo recuerdo que en una época la gente en las camionetas donde uno viajaba en la ciudad y tal, ponían el canto de guaraña que hacía un solo pueblo. Y la gente se lo sabía y le gustaba mucho y lo comentaba esto y el otro. Pero fíjate lo importante de que ese trabajo de grabar, de aprender esa pieza, grabarla y difundirla, te conectaba con esa venezolanidad y tú te sentías orgulloso y lo disfrutabas y hablabas con mucha propiedad. Y del calipso del Callao que cantaba Serenata Guayanesa, eso es un calipso. No sé. Y nunca ibas a pagar un viaje para el Callao para ver un carnaval de eso. Eso es uno de los mecanismos. Que haya difusión, que haya educación, que haya la posibilidad de que haya una vitrina donde estas cosas se visualicen. Y claro, tenemos una media que está muy cargada de otros productos y estas cosas quedan como en tercero o cuarto lugar. Antes hay toda una fenomenología, es duro escapar de eso en la cotidianidad. Bueno, a mí me parece fundamental el rol que tienen ustedes dos desde otra generación y otra aproximación. ¿Qué respuesta han tenido cuando ustedes se exponen en medios digitales como las redes sociales? ¿Qué les dice la gente? O si ustedes realmente se sienten responsables de que eso que se irradia desde la raíz del pueblo y la tradición, llega a nuevos públicos. Compleja tu pregunta, pero necesaria. Actualmente a mí me ocurre que por ser joven la gente asume que yo me siento cómoda con las prácticas tal y como se dan en mi generación. Como baila la gente actualmente, según los códigos foráneos o como ellos bien puedan sentir el tambor y los ritmos que más les gusten. Pero yo decidí bailar como la generación de mi mamá, porque es la referencia directa que tuve toda la vida, es el impulso que tuve toda la vida, y me pareció tan hermosa mi conexión con eso que fue lo que decidí hacer. Entonces, dentro de ese mar de chamos bailando, yo soy una señora de 70 años. Entonces, esto llevándolo a las redes sociales, lo que me ha podido funcionar, y me he dado cuenta que hay mucha gente que piensa como yo, aunque yo pensaba que no, es mostrar mi historia, así natural, tal y como es, sin mucho arreglarla, sino decir, yo vengo de esto, decidí esto, está esta opción y visibilizarla. Porque ¿qué ocurría? Y qué es lo que veo que era la limitante, que el cultor o aquel maestro, bien porque no sabía cómo explicártelo, sino que simplemente lo sentía, o por miedo de que esto es mío y nadie me lo va a quitar, no era tan amable contigo para que pudieras aprender. O sea, tú llegabas a un pueblo, a Ocumare, a donde sea, y era observar, 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 y para lograr participar era un tema. Entonces ahora, ¿cuál fue la respuesta de los chamos, incluyendo a mi hija y otros muchachos? Yo voy a hacer lo mío en esta esquina, tú estás allá, yo lo voy a hacer aquí igual. Sea parecido a lo tuyo, no, igual lo voy a hacer. No necesito permiso. No necesito permiso. Entonces yo estoy en el medio de esas dos cosas y digo, todo es posible, todo se está dando, pero ¿qué decisión tomas tú? Entonces yo decidí visibilizar este lado, hacerlo un poco más amoroso, como vente, vale, yo te explico, mira, entra por aquí, mírale los pies a esta señora, y mira esa cadencia, y mira cómo mueve los hombros, y no es meneadera. Y creo que ha funcionado porque la gente lo que necesita es sentir la cercanía y está abriendo una ventana a un mundo que se cerró en sí mismo y ahora se está ampliando y se está abriendo, gracias a Dios, antes de que todos esos referentes desaparezcan de este plano, ¿no? No, y es una gran responsabilidad, porque justamente es lo que decía el maestro, estás comunicando algo con una gran competencia, que además es muy seductora, pero al final vacía y que no te define. En tu caso, Ali, ¿cuál es el feedback de la gente? ¿Cuál es la respuesta de las personas que te siguen, que descubren cosas a través de tus investigaciones y de tus vivencias? Fíjate que una premisa básica de la creación de contenido tiene que ver con el tema de que tú realmente estableces son comunidades. La cantidad de seguidores que tú tienes es una comunidad que a lo sumo la mayoría simplemente está esperando escuchar algo que justamente vino de algo que conectó contigo. En estos tiempos la gente anda buscando de manera desaforada que esas comunidades crezcan muy rápido. Entonces es casi como que tú le tienes que entregar algo para poder tenerlos tras de ti.
El maestro decía algo interesante. O sea, la proyección folclórica se produce desde entrar dentro de lo que es el elemento fenomenológico de la situación y a partir de ello irradiarlo. Lo que ocurre ahora es que hay pocas personas que le interesa el fenómeno completo y no le interesa a partir de eso tener elementos para luego hacer una reflexión crítica. Lo que les interesa en buena medida es aquel elemento curioso que sea una novedad para contarlo o aquel elemento extraordinario que a mí me hace ser totalmente distinto. Digo eso porque el feedback que yo he tenido sobre todo en mi comunidad tiene que ver, porque yo también así como un poco como la negra, soy un poco como un viejo, y mis videos, cuando la gente los ve, dice, pero ya va, tú me estás diciendo a mí que tu video dura 4 minutos y medio. Le digo, claro, porque eso es un paper, pero que no está escrito en una hoja. Eso tiene la misma estructura de hacer una tesis. O sea, comienza con una hipótesis, yo agarro y busco elementos históricos, los comparo y con esos elementos hago un análisis crítico de la realidad y eso me da a mí una reflexión. Que es jocoso, que está en mi forma de hacerlo. Sí, hay mucha gente que a partir de eso ha conectado y ha empezado a entender también de que la democratización de las redes sociales han permitido que esta proyección se dé. Pero todavía hace falta mucho de que no sea simplemente un guión para que otros lo puedan repetir de algo. O sea, hay un ejemplo clarito que pasó. Hay un montón de panas que se fueron conmigo y estábamos juntos en Los Diablos Danzantes de Neguatá. Estábamos allá y recuerdo que la única frase que decían era, estos son los únicos diablos donde las mujeres danzan. Y yo dije, ok, está bien. Es un dato importante. Ahora, reflexionemos todos los demás datos que hay acá. Y la gente no, la gente siente como que, bueno, ¿cómo lo hago en un video para que pegue? Si yo tengo que hacer el video corto y tal. Entonces creo que ahí está un gran reto. Entonces me empiezan a decir, la práctica en tal parte fue así, hice tal cosa con esto. Mira, podemos hacer una colaboración con ellos. Y para mí, que no me considero remotamente el ser que sé las cosas, se ha transformado en una manera de poder ampliar incluso las investigaciones luego de que ya las terminé. Claro. Y bueno, ahí tienes que mandar a la gente para aquí el departamento de investigación de Fundación Bigot. Y señores, vayan a leer. Sí. Hago referencia... Lean, profundicen. Sí. Muy bien. Hablamos de memoria y sentimiento. Y con esos dos términos, ¿cuál es la tradición con la que más te sientes identificado y por qué? Eso me pone en tremendo aprieto. Lo que pasa es que, claro, si tú estás en Lara, en un tamunangue, dices, esto es lo mejor del mundo. Esto es lo mejor del mundo. Y si estás en el llano y hay joropo, y hay bandola, y hay arpa, y hay carne en vara, y hay toda aquella cuestión, tú dices, no, esto debe ser lo mejor del mundo. Y así. Yo, como lo puedo practicar mejor, a mí fue de las primeras cosas que aprendí, me gusta mucho el tamunangue. Tamunangue se toca con 4, 5, requinto, medio 5 y octavo. Esos son unos instrumentos de cuerda. Pero también lleva un tambor. Pero también lleva una danza. Pero también lleva una comida. Lleva una devoción fortísima por San Antonio. Entonces, imagínate, cuando uno está en un tamunangue, uno está metido dentro de todas esas cosas. Todo eso lo estás tocando. Todo eso lo percibes a primera vista. El espacio emocional de esa manifestación, mucha gente se enamora bailando tamunangue o dedicándole los versos de un cantador a una bailadora. El acto de cortejo, como en todas las manifestaciones venezolanas está. Hay otras manifestaciones que claro que lo contienen, pero el tamunangue es para mí la que más corresponde conmigo. Por el modo de canto, por la forma que hay que tocar, los instrumentos, etcétera, por la poesía que implica, los versos que se dicen, todas esas cosas. Entonces, las cosas que se te van haciendo cercanas, que puedes reproducir, son las que con las que al final te identificas. Entonces, bueno, yo creo que en ese caso, la mayor cantidad de partes del oficio que puedo reproducir es el tamunangue, tocando, cantando, improvisando, qué sé yo. ¿Y llegaste a tener alguna conquista gracias al baile del tamunangue? Esa pregunta puede tener una respuesta que no es muy biográfica necesariamente, pero sí se da. Seguramente estás viendo a una bailadora y le dices,
Cuando estás cantando, aquí no me adivináis de quién estoy enamorado. De una muchacha bonita vestida de colorado, por ejemplo. Cosas así ocurren. Bueno, siempre pasa. Los músicos tienen una forma muy particular de seducir. Mira, ajá, Eileen, no vengas a decirme que todos, que es muy difícil, por favor. Tradición favorita. Bueno, como yo soy un poco polémica, a mí me gusta el Corpus Christi. Porque fue la primera que me permitió reflexionar profundamente de por qué las mujeres no o por qué las mujeres sí. También porque me parece que es una de las festividades que tiene una conexión tan profunda entre la música y la forma de bailar. O sea, todos la tienen, pero aquí es como, es tan directo, es tan sentido, es un código que nadie puede entender hasta que lo hace. Y si pudiera puntualizar una de las diabladas dentro de todas las que existen, la de Chuao es la que más me hace pensar, soñar y querer en algún momento de mi vida, cuando reencarne en otra persona o cuando las mujeres podamos bailar diablos danzantes de Chuao, pues en algún momento hacerlo. Porque mirar esos cuerpos moverse, escuchar la música y entender ese diálogo como desde fuera me hace querer correr y estar allí. ¿Y cómo fue ese entendimiento del por qué las mujeres sí o por qué las mujeres no? ¿Cómo hiciste las paces con eso? Bueno, ha sido progresivo, porque aquí, y vuelvo al caso de la fundación, ya cuando tenía como 17, 18 años, ya estaba como docente de algunos talleres, se fui como poniéndome de su lado, entendiendo sus argumentos también, incluso en algunas festividades de San Juan, es porque, bueno, los asuntos bíblicos, porque llegó Salomé y la cabeza de San Juan, entonces tienen todo un montón de argumentos muy válidos para ellos, pero que en la realidad de las cosas uno empieza a cuestionarse, ay, ¿por qué? Entonces creo que en esa práctica docente pude y sigo buscando esos espacios femeninos que no sean solo de roles de acompañamiento o de organización, como la mamá que organiza los 15 años de la muchacha, pero no es la protagonista, pero si ella no está, no pasa nada. Y hasta el 2023 pude hacerlo. Ahora hay otra vez esa situación de ya no puedes. Y vuelve ese ciclo otra vez de transformación de las posibilidades. Entonces siento que es eso, ¿no? Que es como un constante buscar el porqué, pero haciéndolo de manera amorosa, repito, te permite entender un montón de cosas, haciendo empatía con el otro por su porqué y claro, tu porqué. Claro, porque al final, siempre que uno propone evolución, cambio, vas a tener cierta resistencia. Y son códigos, tienen un porqué, tienen una razón de ser que no es válida para todos de la misma manera, pero ¿qué pasa si yo busco entenderte, aunque no esté de acuerdo contigo? Ahí donde te pones sabrosa la cosa. Muy bien, bueno, del Tamunangue y el Corpus Christi pasamos a San Juan. San Juan. Para mí es clave, o sea, para mí San Juan es, porque si algo cuando yo fui creciendo y que me ha aportado muchísimo también como todo este proceso de investigación es también tener una apertura sobre mi propia espiritualidad. O sea, yo siento que la cultura venezolana, la tradición venezolana está muy ligado a la práctica religiosa y espiritual. Y cuando lo digo desde la práctica espiritual, lo digo de lo más amplio, ¿no? O sea, hay mucha gente que es muy católica y capaz no se da cuenta porque ya es parte de tradiciones en su vida, pero tiene prácticas totalmente profanas y sincréticas a través de las prácticas de las tradiciones. Cuando yo conecté con el San Juan, yo conecté desde ahí. O sea, de hecho, para mí el momento del Buen Día Juan es un momento de poder poner mi fe en lo que agradezco de la vida. Es como el cierre de los pequeños ciclos del gran ciclo de mi vida, donde puedo decir gracias por lo que he recibido y quiero abrir una puerta para lo próximo. Y que eso esté conectado con la naturaleza, que esté conectado con la lluvia, de que cada vez que lo celebro estoy en medio de una parranda y que cae un aguacero y que estoy con mis hermanos y que hay más gente que se vincula y que la ciudad es un espacio para eso. Para mí es justamente algo que me conmueve y que me hace cada año reflexionar incluso cómo entiendo mi propia vida. Mi hija, que ha participado también,
no necesariamente, pero somos parte del anillo de los que disfrutamos de la fiesta. Ella siempre me ha venido diciendo cómo hay algo dentro de sí que se está transformando que no lo entiendo. Y yo le digo, bueno, eso es lo que pasa con ser venezolano. Sí, tiene San Juan a veces. Sí, tiene. Y eso para mí es increíble. También verlo como otros panas también les pasa. Gracias justamente a Mulato, tuvo una oportunidad bellísima en la vida que cuando se estaba haciendo también la discusión de que pasara a ser patrimonio, Mulato me arrastró a Curiepe y me llevó a la presentación de cada una de las cofradías de San Juan que estaban. Yo acompañé a buscar el San Juan Congo. O sea, yo creo que hay algo tal cual, eso, las primeras... Con lo primero que te conectas, para mí esa ha sido la conexión más profunda y de verdad tiene que ver mucho con mi espiritualidad. Qué bonito. ¿Y por qué crees? Yo creo que San Juan es una de las que se ha vuelto más popular y está creciendo. ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, pero creo que eso lo hablamos antes de llegar acá, lo hablamos con el maestro. Hay rumba, hay tradición y hay fe. Están las tres cosas ahí. Es una fiesta. Una buena combinación. Es una fiesta que representa lo que somos como venezolanos. Creo que está agarrando muchísimo auge. Yo siento que lo voy a poner desde la perspectiva de Caracas, aunque Caracas no es toda Venezuela, pero siento que está esa perspectiva porque la gente hay una facilidad de conectar. O sea, hay una facilidad de conectar. Pareciera que hay una simplicidad entre el toque del tambor y el cantar, y eso hace que sea mucho más cercano para la gente. Pero por otro lado, también siento que en el caso de Caracas, ahorita con el tema de la digitalización y también sobre todo con el proceso de la migración, hay muchos caraqueños que están intentando de reconectar y como pasar la página de ser ese país portátil que entraba por exportación. Y en esa tratar de encontrar la conexión, creo que el caraqueño también está como en este tema de, ok, si somos producto de migraciones nacionales, ¿cuáles son los asentamientos fuertes que tiene Caracas? Claro. Y entre ellos, bueno, los negros. Y tenemos un flow ahí que conecta muchísimo. Yo los escucho y es imposible no emocionarse, ¿sí? Y uno tiene como tantos recuerdos y yo creo que la invitación es a que vengan también a la Fundación Bigot, porque aquí todo lo que mencionaron se celebra, se enseña, se profundiza, se aprende y es eso, quizás no tienes que viajar. O de aquí puede salir un emprendimiento de viajes a conocer la tradición directo desde donde viene. Yo quería aprovechar la oportunidad para contar que no solamente en Fundación tenemos los talleres de cultura popular, sino que está también Tradición en Línea y hay un programa de diplomados y de emprendimiento. Y quiero que me cuenten cada uno también cómo a las futuras generaciones, a las personas que tienen la curiosidad y la iniciativa de decir, voy a crear mi grupo musical, voy a empezar a dar clases, voy a comunicar y a entrenar a la gente en todo este tema de generación de contenido. Primero, ¿cómo fue ese camino de descubrirte como líder y decir, lo que no existe lo voy a crear? En el caso tuyo, ¿cómo hiciste para que fuese sostenible en el tiempo? Es que es anecdótico. Yo no me gano con la vida con la música cuando comienzo en esto. Yo soy programador de computadoras, pero tenía la inquietud de la música, que es una cosa que habla muy duro, es muy fuerte la necesidad de hacer música. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la oportunidad en Bigot. Llaman para que se hace una audición porque hay que fundar el nuevo grupo de la fundación. Entonces, claro, mis intenciones no eran tanto económicas, para mí no era un emprendimiento, era una necesidad. Yo dije, no me importa cuánto vayan a pagar, de eso podemos hablar luego. Lo que yo quiero hacer es esto y esto y esto y esto. Yo tenía experiencias en otras agrupaciones y yo decía, bueno, pero eran agrupaciones a las que yo ingresaba. Y decía, no, yo quisiera arrancar desde cero. Si me lo preguntas, para arrancar desde cero, una agrupación tiene que haber cosas previas. No puedes arrancar desde cero absoluto. Tienes que saber. Hoy día un grupo de este tipo requiere que tú seas productor, seas musicalizador, seas investigador, generar contenidos. Tú tienes que redactar, tú tienes que preparar charlas. No es tan sencillo como, bueno, eso lo hacen otros.
No, tú tienes que ir adelante un poco con eso, porque hoy día estas disciplinas son mixtas. Sí. Hay muchas cosas que ya debes dominar. Entonces, a quien se vaya a embarcar en un grupo de este tipo, bueno, sepa que no es muy sano arrancar desde cero. Infórmese primero, tenga alguna información. Es como quien va a jugar béisbol y nunca ha agarrado mate en una pelota. No, amigo. Claro. Hay cosas Bueno, que pero por eso creo que también lo relevante de la labor de la fundación. Tú tienes aquí, puedes empezar por los talleres de cultura popular, te formas y luego decides si quieres, por ejemplo, pasar el diplomado de cultura en movimiento. Y el diplomado es muy bueno porque la gente tiene como esta ilusión de que emprender, de que eres tu propio jefe, pero entonces cuando te toca sacar una estructura de costos, entender que tienes que hablar con abogados por temas de derechos de autor, que tienes que tener una planificación, entonces ahí empiezan los temitas del emprendimiento. Pero bueno, me llamaba la atención tu perspectiva porque lo has logrado sostenible, ininterrumpido en el tiempo. Y me parece que, bueno, tenemos mucho que aprender de lo que fue Vasallos del Sol y lo que ahora son Vasallos de Venezuela. Bien, Eileen, cuéntame, ¿a dónde va ese descubrimiento como emprendedora, como líder? Bueno, venimos con el mismo discurso de lo que soy, lo que tengo, lo que he ido aprendiendo y sigo aprendiendo y cómo he ido estructurando, sistematizando y monetizando esto. Dicho en criollo, hago trenzas, toco tambores, algunos bien, otros no tanto, bailo y voy investigando y todo esto trato de llevarlo a lo pedagógico, al proceso de investigación y a la difusión. Entonces, a través de esas tres áreas voy generando como esos mecanismos de ingreso, pero que son fieles a lo que yo soy. No voy ni más allá ni menos. También está conectado a mi raíz porque Negro Gueto somos todas las de mi familia, mi mamá, mi hermana, mis hijas, yo misma. Entonces es como honrar lo que fue, preservar y monetizar muy bien lo que está para procurar lo que viene. Entonces mi recomendación para las personas que pretenden emprender en el mundo de la cultura popular propiamente o en el arte en general, primero es que sean fieles a sí mismos, porque cuando tratamos de hacer algo que no conecta con nuestra esencia, se nos va a hacer mucho más difícil. Lo segundo es, como dice el maestro, formarse, pero no solamente desde lo creativo, desde lo sabroso, sino entender que es algo de responsabilidad y cómo puede impactar en el otro. Y tercero es que no es nada más hacer dinero y ser felices, es también qué contribución tiene lo que tú haces a tu entorno. Porque yo pongo este ejemplo y siempre lo hago porque me encanta, que es, imagínense una mata de aguacate. Esa mata de aguacate usted le tiene que poner abono en la raíz porque si no, se muere. Y salen los frutos y usted se los come y divino. Pero si usted no sigue atendiendo esa raíz, ¿cuántos aguacates van a salir de ahí? No van a haber más. Ella va a cumplir su ciclo vital. Cuando llegue menguante, usted, chácata, cortó, cobo, le puso un cuero y hace un tambor. Es decir, si usted cuida bien su propuesta, puede ser sostenible en el tiempo, incluso transformarse en algo más hermoso o tan hermoso como lo que era al principio. Esa es mi recomendación. Y qué lindo como combinas y empiezas diciendo, yo hago trenzas. Y no hay, es un pulpito, pero desde lo que eres tú. Que a veces uno también trata de etiquetarse, que eres una sola cosa y quieres que la gente te identifique con eso. No. Estudiando aquí es imposible. Porque al final yo entré porque quería bailar, pero te enseñan cómo se toca, de dónde viene, cómo se hace el vestuario. Y además de eso, en la palabra, por ejemplo, el luango es un golpe de tambor, es un instrumento. Es una nación africana de la cual uno puede aprender muchísimo. Y además un tipo de peinado. ¿Cómo yo no voy a relacionar todo y cómo no lo voy a querer hacer todo? Claro, la propia tradición te lo dice. Bien, y ahora vamos a la parte más contemporánea. O sea, que ahorita a los niñitos tú les preguntas, ¿qué quieres ser? ¿Youtuber? ¿Creador de contenido? Bien. Pero fíjate que está interesante eso, aunque... Y yo conecto mucho con lo que dice la negra, porque por lo menos hay mucha gente que cuando yo empecé todo este tema de hacer contenido, la verdad es que yo empecé a monetizarlo como 2 años después de que empecé a hacer contenido. Previo, durante todos esos 2 años intenté, o sea, hablé con gente, tratar de vender el proyecto, pero una cosa que me mantuvo como a tierra era decir, bueno, yo quiero tener un proyecto, pero hacer un proyecto que tenga valor.
y que ese proyecto justamente dé unos frutos de relaciones sinceras, tal cual, fieles a lo que yo también era, de que esté conectado justamente con mi propio proceso de aprendizaje. Por eso es que tanto mi contenido está mezclado mucho con mi reflexión. Ahora, ¿qué ocurre? Que lo que a veces la gente no interpreta de buenas a primeras es el hecho de que yo soy realizador audiovisual pero de carrera, entonces había estado 10 años, antes era detrás de las cámaras, quebré intentando hacer un cortometraje, había escrito 2 películas, una serie, daba clase de dirección de fotografía y obviamente todos esos elementos son los que se conectan aquí. Para mí cada episodio de Un Par de Vainas es como una pequeña película documental que no tuve necesariamente un financiamiento como el que yo esperaba ni en el formato en el que yo esperaba, pero que ahora en esta realidad yo puedo hacer posible. Siento que las nuevas generaciones están muy conectadas con el prestigio y lo que interpretan que el otro recibe de eso y no comprende que muchos tienen éxito porque están dejando el pellejo en lo que están haciendo porque eso es lo que realmente los mueve. Al final, cuando uno produce un contenido o hace algo, incluso en términos culturales, lo que uno realmente está haciendo es un proceso de colocar una semilla que germina en quien lo consume. Pero eso que germina en la otra persona uno ni siquiera lo controla. Claro. Eso solamente pasa. Entonces, claro, yo este año, que fue como mi revelación del año pasado de todo el análisis, era que yo dije, ¿qué soy yo? O sea, voy a vivir toda la vida a hacer contenido. Y la verdad es que, fiel al hecho de que yo quiero hacer un producto de valor, yo entendí que lo que yo estaba buscando y estoy tratando de construir es ser un gestor cultural. Claro. Y ahí cambia una dinámica. Porque entonces eso le da nombre al propósito en el que yo estoy, pero lo que yo utilizo es un medio. Y aprovecho para decirlo, de verdad, yo siento que si las energías, los santos, las cosas se mueven y te colocan en este punto, es lindo poder decir que este es un espacio donde cualquiera podría emprender y decir, bueno, esta sería mi oportunidad para entrar a la cultura y ser partícipe de ella, teniendo bases sólidas, Claro. teniendo elementos para conectar y ampliando la perspectiva que capaz no tenía. Y eso es lo que queremos transmitir, porque las tradiciones y la cultura no solamente desde ser músico, ser un cantante, ser un cultor, el que comunica es tan importante, y lo hablamos antes también con gastronomía, no solamente el que cocina es importante, es el productor, es toda la cadena lo que hace que funcione. Bueno, los felicito a los tres. Qué emoción, creo que sí, sembramos el que quiera ser emprendedor o aprender sobre la cultura popular, bueno, algo les dejamos en este capítulo. Yo no me quiero ir, nos falta solamente una dinámica, pero yo en todos hemos tenido estos tambores aquí y yo quiero que me enseñen algo, un repique, una cosita, por favor, maestro. ¿Qué podemos hacer aquí? Este se toca, esta es la pipa de Naiguatá, esto se toca con 2 palos grandes, dos mazos, ¿ok? Pero debe sonar algo más o menos como esto. Claro, y son como 14, 20. Y la otra vez vi como 100 instrumentos de estos. Porque ahora hay la posibilidad de hacerlos pequeños. Okay. Este es un ejemplo de la contemporaneidad actuando. Cuando viene la transformación del material porque ya uno no existe o es menos accesible, entonces pasas de la barrica de vino a un material petrolero. Entonces fíjate cómo los instrumentos van contando la historia también. Y qué bonito y qué importante que puedas voltear tu mirada, aunque tú estés bailando, es necesario voltear para percibir cómo suena, porque cómo se ve. Porque yo puedo escuchar tu voz, pero hasta que no te miro a los ojos no puedo conectar contigo. Y eso es algo que la Fundación hace en ti, que puedas voltear, mirar a detalle a quien te está hablando, con el código que te esté hablando y poder comprenderlo. Así te estés hablando en mandarín, tú vas a sentir empatía porque lo estás mirando con esa empatía, con ese amor, para poderla entender. Ok, vamos ya cerrando este programa de esta segunda temporada de Memoria y Sentimiento con Fundación Bigot. Y les voy a hacer una adivinanza. Les prometo que están súper fáciles. La primera.
7 sones me componen, con golpes de tambor me responden. Lucha y baile son mi esencia, en honor a un santo con gran presencia. ¿Quién soy? Pues va, No, la primera y después no hablo más. A ver, voy la otra. Necesito que me sopla, ¿viste? Vistiéndome de diablos danzantes con máscaras de gestos impactantes, promesas cumplo con fervor y el Santísimo Sacramento es mi honor. Corpus Christi. Corpus Christi. Pero es que yo les dije, nada más decir que los diablos ya. No, pero ya, esto no es como quien quiere ser millonario que le da el tambor, ¿no? Sí, Entonces, todo rápido, contestado. el primero. Entonces, todo El contestado. link tiene los 2 puntos, esto está raspado. La última. Soy una fiesta de colores con música, baile y flores. Máscaras y disfraces me dan vida y antes de la cuaresma soy bienvenida. Fácil carnaval. Muy bien, el link ganaste. Mira, ahora Gracias por mi premio. Me lo llevo. el maestro, vamos a ver, ahorita sí va a estar más difícil. No puedes decir cosas como muy obvias, ¿ok? No puedes decir de dónde es, no, pero lo tienes que describir para que ellos adivinen. ¿Ok? Una fiesta. Siento que esto es una... Para que no lo vean. Ah, está fácil. Ajá. Bautizos en el río. Movimiento de caderas. Toques de tambor. Procesión por las calles. ¿Qué es? San Juan de Yaracuy. Todos los San Juanes. No, pues, Muy bien, muy bien. Vamos a ver, el link. Dice así, Le toca. Esa que yo Que no quería de la sabana vea Ali, por tenía- favor. las sábanas se van para Que arriba no por la otra vea. cosa. Ya No va. hagas trampa. No voy a hacer trampa. Ya va. Ya va. No puedo ser obvia. No. Ve, aquí es donde pierdo yo. Ajá. Me visto de gala, de sombrero y paltón. ¡Ay! No, ya me fui. Pinto mi rostro de negro. Uso amarillo y uso rojo. ¿Quién soy? San Pedro. ¿Viste, Ali? Muy bien. Ahí ya puedes ir. Bien. A ver, Ali, la última. A ver. Bueno, nada más quedan dos. Quedan dos, vale. Para no ser obvio. Hay muchas flores. Hay lluvia. Hay un madero. Hay una bendición. ¿Quién soy? Lo demás. Cruz de supuesto, Mayo. vale, bello. Pero ya con muchas flores. Ustedes no sirven para no ser obvio. De verdad. Es que es difícil. Porque no se lo va imaginando. Te la Claro. bien. Está muy bien. Bueno, con esto le damos el cierre a este programa. Muchísimas gracias. Qué honor tenerlos. Qué conversación tan sabrosa. Y bueno, cierro siempre leyendo un pequeño fragmento. Memoria y Sentimiento es un espacio sonoro donde la identidad venezolana se revela a través de lo cotidiano, lo ancestral y lo íntimo. Un proyecto creado por Fundación Bigot para explorar cómo nuestras tradiciones, sabores, imágenes y sonidos no solo nos representan, sino que nos conmueven. Desde una fotografía hasta un tambor, desde el ají dulce hasta una fiesta patronal, todo lo que permanece en nuestra memoria lo hace porque alguna vez nos tocó el alma. En cada episodio de este podcast buscamos entender el país que fuimos, el que somos y el que seguimos inventando. Porque solo cuando la cultura se vive con sentimiento, se transforma en futuro. Nos vemos en el próximo.